Bienvenidos amigos a Energías y Misterios, el programa de radio de SPI en el 107.2 de la FM. Hoy hablaremos de eso, de energías, y para eso hablaremos del enorme imán que es nuestro planeta. Un imán con dos polos, el norte y el sur, situados muy cerca de los polos extremos de nuestro planeta. Unos polos que no son fijos, sino que se desplazan cada año a ciertos números de kilómetros. Hoy hablamos de eso, sobre todo de esos campos magnéticos que tenemos debajo de la Tierra y que muchas veces los detectamos con las varillas, con los péndulos o simplemente haciendo investigación de campo. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Bien, aquí estamos. Hoy hablamos de un tema que es muy peculiar, ¿no? Porque nos puede variar el campo energético de la Tierra, nos puede dar falsos positivos, incluso nos puede engañar e incluso nos puede decir dónde hay un túnel o un sitio que desconocíamos debajo del subsuelo urbano, ¿no? Qué importantes son los zaorís para divisar y ver con sus varillas estas energías subterráneas que tiene la madre tierra, ¿eh? Perfecto, sí. A ver, tanto que hemos hablado de siempre, ¿no? De esa imagen del zahorí como un poquito algo brujeril, ¿no? Un elemento un poco misterioso, y resulta que la ciencia está demostrando que bueno, ha descubierto hace poco que estos señores, pues en realidad no están engañando, no es ninguna magia, ninguna brujería, sino es una característica animal, no humana, sino animal, y que estos señores pues tienen la capacidad desarrollada de poder utilizar esta característica en especial, que es medir los campos magnéticos de muy baja frecuencia que existen en la Tierra. Porque recordemos que campos magnéticos hay de distinta frecuencia y potencia, desde el cinturón de Van Allen, que prácticamente debemos decir que es el escudo magnético que evita pues mira, prácticamente el 90 y algo por ciento de las radiaciones que vienen tanto del Sol como del espacio exterior, se las come o digamos las repele el cinturón de Van Allen. Se sabe perfectamente que con las mismas características de planeta, pero sin el cinturón de Van Allen, posiblemente este planeta no existiría ningún tipo de vida. Es más, estaríamos, por ejemplo, hablando de unas características de un planeta parecido más a Venus O a Marte que incluso. no a la Tierra, ¿no? Y entonces, pues resulta bueno, pues hoy hay que darle las gracias, digamos, a este desarrollo de investigación para poder desarrollar precisamente este tipo de características y de investigación, ¿no? Porque es muy importante. Antiguamente, por ejemplo, bueno, cuando digo antiguamente, hablo de hace, sobre todo 1500 a 2000 años hacia atrás, el hombre estaba muy habituado a trabajar con zahoríes o con técnicos precisamente de medidores de este tipo de frecuencias a la hora de hacer cualquier cosa, hacer castillos, sistemas de defensa, ciudades, las mismas ciudades o las mismas poblaciones, las casas, eh, Incluso cementerios, ¿eh? Incluso han incluso los usado los cementerios, saberes para orientar un cementerio, ¿eh? para Curioso, ¿eh? orientar un cementerio. Los templos era esencial precisamente saber exactamente, o sea, un templo cualquiera de griego, romano y bueno, y cualquiera que puedas encontrar en el mundo, cualquier templo o cualquier edificación, te encontrarás con que no está construido ahí porque, oye, pues mira, me gusta este terreno porque tiene buenas vistas al mar, a la montaña. No, 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 está medido y trabajado para que sea en ese lugar porque medía, o sea, o rendía unas características especiales necesarias para, digamos, el culto, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, pues bueno, décadas que hemos ido perdiendo este tipo de características, bueno, o de costumbre. ¿Por qué? Porque precisamente
en los últimos 100 años, pues sobre todo pues se ha hecho sorna, mofa de este tipo de trabajos. Cuando realmente, por ejemplo, si te vas al campo, lo primero que te vas a encontrar es que esa población, un pueblo cualquiera, pequeñito, las aldeas, tienen, si no tienen un zahorí, lo tienen en la zona. No viven en el pueblo de al lado, viven en el de más allá, pero tienen el zahorí, construyen, siguen construyendo, buscan la manera de encontrar los pozos de agua, lo que tú has dicho, por ejemplo, incluso se utilizaban para explotaciones mineras, para encontrar túneles, para buscar, por ejemplo, pues ciertos elementos que eran lo que se consideraban elementos preciosos en aquel entonces, que no era precisamente hoy como es el oro, la plata y demás. A lo mejor elementos que para ellos era precioso eran elementos que, por ejemplo, pudieran ser de uso más habitual. Recordemos, por ejemplo, que hasta la Edad Media un elemento tan más tan o más preciado incluso que el oro podía llegar a ser la sal. Algo tan sencillo como la sal se pagaba en sal en siglos anteriores. Sí, Con lo cual, de ahí viene la palabra salario, evidentemente. salario, por ahí viene la palabra salario, porque te pagaban en sal, Ah, en costales que se llamaban. Por eso nos dice el costalazo. Bueno, hay distintas palabras que, bueno, que los utilizamos, pero que no sabemos por qué, pero que están ahí. El caso es eso, que es esencial. Hay lugares en el mundo que siguen utilizando esa técnica. Llámese como se quiera llamar, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, el Feng Shui, bueno, en Oriente, en el Feng Shui, que no deja de ser, la palabra no es lo único que dice en sí, es ubicación, orientación. O sea, ¿vale? Y entonces, básicamente, ellos siguen utilizando en lo posible este tipo de técnicas. Un día, por ejemplo, comentábamos en este mismo programa, quiero recordar, las características de energías telúricas, ¿no? La importancia. Hoy en día se construye un edificio, ¿por qué? Porque se va a vender mejor o se va a vender peor. Miramos que tengan 5 o 7 plantas. Y una cosa que confundí, o sea, no di bien la explicación en un programa anterior, que comentaba que, por ejemplo, las telúricas, pues que se movían en unos rangos de 2,5 metros, 3 metros, ¿vale? La telúrica completa, o sea, lo que es sobre todo las líneas Harman, no tanto las Curry, pero las Harman, por ejemplo, se pueden levantar o alzarse hasta incluso 2,000 metros de altura, ¿vale? Pero, claro, lo que quería explicar era que, por ejemplo, en un edificio de 5 plantas, imagínate que tienes vecinos abajo y 10 vecinos arriba, el vecino de abajo, imagínate, eh, debajo de él, que vive en una planta baja, y debajo de él está el parque. ¿Ya? O sea, eso es una total alteración de lo que es la energía, digamos, o el campo habitual de las líneas Harman y Cooke, por ejemplo, que son líneas, expliquemos a la gente al compañero, que Harman y Curry pues fueron dos grandes profesores que lo que hicieron era hacer una medición o un mapeo, digamos, de la Tierra explicando anotando dónde se encontraban esas líneas, a qué distancias, qué separaciones tenían, por ejemplo, las cuadrículas, las famosas cuadrículas que hacemos hoy en día en la investigación. Pues son dos, hay más, hay líneas ley, pero las más importantes son el ser Harman y Curry. El problema que yo explicaba era que a 2,5 metros, que es habitualmente ese campo, imagínate, tú vives en una planta baja, ya digo, con una línea estropeada de las líneas Ley o Harman y Curry en tu planta baja, en tu piso, porque hay un parking debajo, y entonces dices, ay, pues yo voy a llamar a un técnico, un zahorí o un radiestesista, para que me haga un feng shui, que me haga un feng shui en la casa y que digamos, me trabaje, me estabilice la casa para que mejore las características, porque a lo mejor resulta que hace unas primeras mediciones y descubre que donde tiene ubicada la cama, que es la habitación, él ha comprado el piso, planta baja, porque la habitación está orientada a tal sitio y él pensaba que la orientación ya era suficiente. Y ahora se encuentra con que no descansa bien, que le duele la cabeza, que mil cosas.
Y entonces resulta que le hacen las mediciones y dice, claro, es que resulta que debajo la línea original está partida por culpa de que hay una plaza de parking. Y ese coche está generando una desviación. Este señor le hacen un trabajo y estabiliza su línea. Pero claro, el vecino de arriba, ¿qué pasa? Y el vecino de más arriba, ¿qué pasa? O sea, que cada piso es un mundo, pero que tiene que ver con el mundo del que hay debajo. Con lo cual, las alteraciones en las líneas Harman y Curry en estos casos suele ser brutal. O sea, los edificios ya nacen prácticamente edificios enfermos. ¿Por qué? Porque nosotros con toda la mejor intención intentamos estabilizarlo para que nosotros vivamos bien, pero estamos afectando a tanto, o nos vemos afectados por el vecino o lo que haya debajo, pero también afectamos al vecino de arriba. Y eso, por eso explicaba yo que las características de estabilidad en una línea Harman y Curry, en un edificio, en el piso, se estabilizaba en eso, en 2,5 metros, que es la altura, digamos, habitual de la vivienda. Si te fijas, son 2 metros. Hoy en día, pocos edificios, para sacar el mayor rendimiento, pocos edificios te encontrarás con que los pisos hacen los 3 metros. No, hoy en día 2,5 metros y justo, y no lo hacen 2 metros porque la normativa no se lo permite. Y ocurre eso, que los edificios ya nacen enfermos. Y te encuentras, o sea, yo por ejemplo, con equipos de investigación en distintas épocas, hace ya más de 30 años, llevamos haciendo algún tipo de trabajo de este tipo en pisos y demás, y es lo primero que te encuentras. Claro, que por ejemplo, pues la mayoría de las veces pues te encuentras con que son variaciones muy pequeñas y que habitualmente, pues mire, pues es una variación muy pequeña, cambie un poco la mesa o la cama, o sea, son 4 cositas que pueden ajustarse y va bien. Pero en ciertas ocasiones, por ejemplo, pues el edificio resulta que encima lo han construido sobre una veta de agua. Yo he encontrado un edificio y que brotaba el agua, o sea, tuvieron que hacer unas obras ingentes en el edificio, en la zona del parking por debajo, prácticamente levantar el parking, porque la corriente de agua incluso rompía las paredes y se inundaba el parking. Pues no solamente el daño físico que producía el edificio, sino el daño a nivel energético, a nivel del equilibrio de las ondas, las líneas Harman y Curry, que generaban el edificio. Un edificio que años después, siendo un edificio que no tenía más de 30 años, estoy hablando del año 95, y que era un edificio construido en el 65, 30 años, y que necesitó una obra de reforma brutal, y que finalmente, a principios del año 2000, 2005, 2006, terminaron por tirar abajo el edificio. ¿Por qué? Porque ya tenía mala fama, o sea, mala fama, ¿por qué? Porque decía la gente, mira, pues que cada día hay más pisos vacíos en este edificio, la gente, o sea, lo vende, pero la gente no lo quiere comprar, por algo será. Claro, había cierta historia y, bueno, consideraron, incluso el ayuntamiento en cuestión, pues una cosa que no suele hacer muchas veces, declaró ese edificio como de edificio enfermo. Que también puede ocurrir que haya un bando municipal en el que no tenga más remedio que generar ese tipo de informe. Pero es un edificio enfermo, con lo cual nadie va a comprar un piso enfermo. Bueno, pues esta es la importancia básicamente bueno, básicamente, pues, Hay muchas cosas. hay muchísimas, pero bueno, esto va en básico, sí. Hay un indicador muy claro en las ciudades, en los pueblos, de estas líneas Harman y Curry que tú hablas, que son los árboles. Los árboles, a veces las raíces, el doblez del árbol que pasa, nos dice el tipo de línea que podemos tener, incluso la dirección del agua en un charco, cuando ves un charco que en un lado tiembla, otro lado tiembla, incluso, o la estabilidad, ¿no?, que hay ese suelo, nos lo marca muy, muy fácilmente. Luego, evidentemente, vas con las varillas y dices, es verdad, aquí hay una energía, ¿no?
Pero esas energías también son muy importantes porque en 1975 Richard P. Blackmore de la Universidad de Massachusetts descubrió que algunas bacterias se orientaban siempre de norte a sur a causa de estas líneas y que esta bacteria contenía una cadena de pequeñísimos cristales de ferrita que se ha descubierto que algunos insectos, algunas aves y sobre todo las abejas y las moscas lo utilizan y la tienen encima y les ayuda a orientarse. O sea, imagínate la importancia de estas líneas para lo que es la orientación de todos los animales, ¿no? O sea, es terrible, Juan Carlos. Sí, bueno, es que ocurre que lo que tú has comentado, en este trabajo lo que bueno, se ha dado hoy en día como base para lo que es la investigación a nivel, no solo ya de las aves, sino primeramente que encontraron que todo, o sea, han encontrado que de forma más importante todo lo que son las especies animales, que son, o sea, ¿Migratorias? ¿eh? ¿Migratorias? Que son Las migratorias. migratorias, pues se encuentran precisamente con esta característica cerebral. Se han encontrado, por ejemplo, incluso focas, o sea, las mismas focas, morsas, o sea, bueno, cetáceos, por ejemplo, del delfín, las orcas, bueno, todo lo que son los cetáceos, pues tienen unas características muy importantes en ese aspecto. Y en un trabajo posterior, es que no lo tengo aquí, pero bueno, no sé en qué año fue, hay un trabajo posterior que descubrió que todos tenemos, o sea, todas las especies, inclusive el ser humano, pues tiene esas características, que es, digamos, una acumulación, digamos, de células ferruginosas, digamos, o más ricas en hierro, que lo que daría sería la orientación, nos daría una orientación. O sea, si supiéramos utilizarlo, eso significa que en distintas se necesitan, claro, se necesitarían generaciones de trabajo, bueno, para llegar a ser como un zaurí, que se tiene esas características de orientación y de capacidad de captación, ¿no? Pero bueno, el ser humano también como tal podría desarrollarlo y tener ese tipo de orientación. O sea, si te fijas ahí entre los seres humanos, hay personas que de por sí, de forma natural, tienen una orientación, incluso en bosques cerrados, una orientación brutal. Ellos dirán, no, porque miro la sombra del musgo. Bueno, vale, que tendrán elementos que le hagan que tenga esa característica desarrollada. Pero eh, eh, o sea, hay otros tipos de personas, incluidos estas, que de por sí, aunque no tengan esas características, se orientan muy bien. Y luego, por ejemplo, está el lado contrario, que es gracioso porque no hay un punto medio. O sea, se ha descubierto en el ser humano que hay personas que tienen una orientación totalmente, cuando dicen orientación pésima, no es que sea pésima, es que es totalmente contraria. A estas personas habría que enseñarles que cuando ellos piensan que el norte, o sea, que piensan que van hacia el norte, realmente están yendo hacia el sur, lo que hay que enseñarles es que lo que está es desorientado su sistema. Habría que enseñarles, porque esa característica la tienen, pero totalmente al contrario. O sea, pero la tienen. O sea, no es aquello que digas, no, es que tiene una orientación pésima, en lugar de ir al norte va al sur. No, no va hacia el este, no. Una persona totalmente desorientada de este tipo, en lugar de ir al norte, ir al sur, Uy, al contrario, al al contrario. este o al oeste, o sea, siempre en el lado contrario, pero es una característica digamos, del cerebro. Al ser una característica del cerebro, significa que en cierta manera, si se busca un sistema, se puede educar o reeducar, o reprogramar al fin y al cabo. Pero bueno, esas son las características que tenemos, pero que sí, que es importantísimo el tipo de orientación y eso. Eh, sí, una cosa. Sí. Recuerdo, por ejemplo, mira las características que tenemos. Tú has comentado lo de las varillas. ¿Sí? Recuerdo, por ejemplo, en los albores, digamos, de la parapsicología aquí en España, los albores.
hablo de los años 70, 80, ¿vale? Cuando éramos súper críos y tal, que empezábamos a estudiar. Y me acuerdo que en aquel entonces, a falta de varillas, todavía el tema de las varillas no estaba tan desarrollado, El palo con los dos palos. con palos e incluso con las manos vacías para detectar, sí, sí, haciendo, o sea, moviéndolas así, ¿vale? Y entonces, o sea, como el que está, por ejemplo, en una habitación a oscuras. Ah, sí, sí. Y, sí, sí. Y que aprendiéramos a notar las diferencias de sensaciones en lo que eran las palmas de las manos. Es que es importante, ¿eh? Porque estas líneas Hallman y Curry que tenemos bajo de la Tierra, aparte de ser para los pájaros, para los animales, para el ser humano, guías para saber dónde tiene que dirigirse, no perderse, tener esa ubicación, es importante que señalemos que cuando estas líneas se falsifican, y cuando digo falsificar es cuando se ponen tensiones eléctricas, o sea, una torre de alta tensión que está generando un campo electromagnético, vienen enfermedades. Sí. Y durante muchos años las asociaciones ecologistas han señalado los cables de media tensión que pasan por zonas habitadas como causante de grandes enfermedades y trastornos, como pueden ser pues estado de cansancio, depresión psicológica o eventualmente incluso enfermedades graves, porque los iones negativos que se forman alrededor de estos campos electromagnéticos, digamos, no naturales, están afectando incluso al agua y a las olas del mar y en torrentes de fuentes y todo esto, que nos afecta negativamente a nuestra salud. Y esto hay que dejarlo muy claro, que las líneas, tanto Harman como Curry, son muy buenas, según para qué, pero para otras cosas, si se levantan de la Tierra y se generan artificialmente a través de campos electromagnéticos con torres de alta tensión, son muy peligrosas para el cuerpo humano. Y eso hay que dejarlo muy claro, Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que lo que has comentado, en el mundo de, por ejemplo, del campo magnético y de las telúricas, los iones positivos son los malos. ¿Claro? Sí, 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 Los sí. iones negativos, o sea, a diferencia de lo que siempre tenemos cuadriculado, ¿no? La imagen de el ion negativo. Si es negativo, es malo, ¿no? Claro. La acumulación en realidad de iones positivos, o cargados positivamente, en realidad son los malos, digamos. Y lo que estaba comentando, ¿dónde se desarrolla más la carga de iones positivos? Positrones, por ejemplo. Y eso en los campos de muy alta tensión. Claro. Pero es que, por ejemplo, comentaron en su época de la solución ponerlos bajo tierra, ¿vale? En lugar de esas torres que conocemos. No, no, bajo tierra, porque queda absorbida, digamos, esa problemática. No, para nada. O sea, Desorienta a las aves. Desorienta a desorientan las las aves. aves. Pero no solo eso, sino insectos, incluso las plantas. O sea, en la zona, por ejemplo, donde se acumulan estos iones positivos, te encuentras con que los árboles se secan, las plantas, o sea, o mustias o dejan de crecer de forma habitual, o simplemente, ya digo, quedan en zonas áridas, ¿no? Por ejemplo, estoy comentando, por ejemplo, en las zonas en las que han intentado soterrar, enterrar estos tipos de líneas de muy alta tensión. Porque, claro, eh, estas zonas, por ejemplo, si están en las torres, también es negativo, finalmente para las aves migratorias y tal, pero, por ejemplo, no afecta tan directamente a lo que son a los árboles. Porque tú, por ejemplo, ves que esas líneas de muy alta tensión, te encuentras con que en los recorridos hay que hacer limpieza de sotobosque habitualmente, o sea, hay que dejarla limpia, porque cuando crece tanta la maleza, se pueden producir este tipo de incendios habituales. Eh, pero, claro, te encuentras con un tipo de planta en los sotobosques
lo más habitual es que tú dices, no, no, yo le hago limpieza y ya me olvido. Pero te encuentras con que al cabo de un año, el sotobosque, o sea, la línea, digamos, matorral, sobre todo el matojo, eh, lo invade todo. Pero lo que no invade, si te fijas, o sea, hay zonas donde hace 30, 40 años que no se ha hecho una limpieza en profundidad, y me refiero en profundidad a quitando los árboles. ¿Por qué? Porque estos árboles no crecen. Los árboles, donde hay líneas de muy alta tensión, los árboles tienen como una zona límite. Si hay árboles metidos dentro de lo que es la línea de muy alta tensión, te encontrarás que son árboles que se secan muy rápidamente o que directamente son muy pequeños y se quedan prácticamente al tamaño de metro y medio, o sea, del sotobosque, o sea, del matorral, metro y medio, 2 metros, y gracias. Entonces te están dando una pista de que, a ver, esto, aquí hay algo, ¿vale? Entonces, básicamente, en este tipo de casos es difícil de la solución. A ver, claro, dices, bueno, es que la solución sería no hacer estas líneas de muy alta tensión. Bueno, pero si no quieres, si quieres tener luz, como decimos, ¿no? Quieres consumo, pero no quieres que sea problemático. Difícil. Ya entonces estaríamos hablando de que de otro tipo de política a la hora de funcionar a nivel más autónomo, a nivel energético, ¿no? Eso sería para otro programa. Nosotros, Así. básicamente. Pero claro, ves, por ejemplo, mira, aquí que estaba mirando, que bueno, que es una sección que la tenemos también en el curso de los cursos de parapsicología moderna, para tener en cuenta lo que son los trabajos en hercios en los que trabaja, por ejemplo, el ser humano y en los que trabajan normalmente las líneas telúricas, ¿vale? Por ejemplo, nosotros estamos en el margen entre los 0,5 a los 13, 20, como máximo 20 hercios, ¿vale? Son distintos estados, por ejemplo, el estado de vigilia, el estado de semivigilancia, la alta pasiva, o sea, hay distintos rangos, digamos, en los que trabajamos a esa frecuencia en hercios, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que es que las líneas telúricas, si fuera tan fácil de medirlas, sería porque su energía es mucho más alta, pero precisamente las líneas telúricas trabajan en muy baja frecuencia. Por eso nos afecta a nosotros tanto, a los seres vivos, por Te, la línea de hercios, claro. te iba a comentar este tema ¿Eh? porque ahí podemos hablar de lo que son los nudos estrella, que es cuando Mm. las dos líneas, las Curry y las Harman, se cruzan y hay unos efectos devastadores en la salud de las personas, ¿Eh? donde se permanecen largos tiempos de periodos de ansiedad, de depresión, de cansancio, y todo esto tiene que ver con estos cruces electromagnéticos de los campos magnéticos de la Tierra, Juan Carlos. Sí, por ejemplo, bueno, mira, estaba mirando lo que tú has dicho, nudos estrella, por ejemplo, pues es lo habitual, ¿no? Cuando decimos, mira, hay un cruce de líneas, un nudo, ¿no? El nudo, por ejemplo, pues dentro de lo que cabe, pues está bien y que se puede trabajar muy bien, porque no suelen ser tan importantes como para afectar importantes, de forma importante a la vivienda, ¿no? Pero, por ejemplo, luego, por ejemplo, está el que sí que es importante, que son lo que yo suelo decir, lo que son las famosas chimeneas o columnas telúricas, ¿no? Porque pueden ser ascendentes o descendentes. Y estas sí que, porque todas estas líneas también son muy importantes, son muy peligrosas, porque en el caso, por ejemplo, de una chimenea o una columna, es difícil de desarrollar. O sea, ¿qué pones? Porque ahí ya no estamos hablando de cambiar la posición de la cama, por ejemplo, Claro, o del evidentemente. lugar donde tú habitualmente descanses, porque hay personas que dicen, no, yo es que yo duermo perfectamente en el sofá. Sí, pero si es que resulta que duermes perfectamente en el sofá, pero te duele la cabeza, a lo mejor no es el sofá, a lo mejor es que te has acostumbrado a dormir en una fuente energética que es horrible.
Y si encima resulta que tienes una chimenea, una columna de estas, pues estás poniendo muy en peligro tu vida, incluso cáncer. O sea, estamos hablando de que la gente no se da cuenta, pero son bastante importantes los daños que se pueden producir. Eh, bueno, las chimeneas, por ejemplo, ya son complicadas a la hora de, por ejemplo, de qué elementos pueden hacer mitigar. O sea, quitarlas no las vas a quitar. Eso es una cosa que sí que hay que dejar claro, por ejemplo, a todo el mundo, porque digan, no, yo llamo a un taurí que me haga cuatro cosas y me quite este nudo. No, es la Tierra, una estructura, es como un cuadriculado, es una estructura que está que es móvil muchas veces, una misma línea telúrica, dependiendo de las características del suelo o del subsuelo, puede incluso cambiar. Se pueden hacer, por ejemplo, líneas que en lugar de separación de metro y medio, 2 metros, a lo mejor se junten. Es como las isobaras cuando sale en el mapa del tiempo lo de las isobaras. Isobaras muy juntas o isobaras muy separadas, ¿no? Pues aquí pasa un tanto de lo mismo, que las líneas pues no siempre están en el mismo sitio. Pueden tener pequeñas variaciones y entonces hay que tenerlas en cuenta. Pero en el caso, por ejemplo, de la chimenea, ya estamos hablando de que hay que avisar primero de que todo lo que se vaya a hacer para intentar mitigar, estoy diciendo eso, mitigar, no anular, pues no va a ser del todo conveniente, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, decir, bueno, pues mira, aquí en esta habitación, pues hay una corriente de agua en el suelo ¿Solo? que mañana va a ser un geyser, porque resulta que está acumulando tanta presión que vas a tener aquí unas fuentes de Montjuïc en la habitación. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo cambias eso? No puede, ¿Y haces unos pases mágicos no puede. y la Yo quitas? No, pues lo que he visto, Juan Carlos, que muchos zaorís utilizan muelles de cobre para absorber energías y para retener esas líneas cuando se cruzan, que son tan peligrosas, y usan esos muelles como una retención a la energía telúrica del suelo. sí, Pero no sé hasta qué cierto punto esto puede ser bueno o malo, o vale o no vale. Claro, estamos hablando de un muelle simplemente de cobre, o sea, no estamos hablando de bueno. tecnología. A ver, la función, por ejemplo, de este tipo de artilugios que se fabrican, están destinados precisamente a lo que es el desvío, ¿vale? De posibles anomalías que se puedan producir, pero que son pequeños desvíos. A ver, tampoco, ya digo, tampoco es la panacea ni va a ser la solución final. ¿Por qué? Porque ya digo, a no ser que cambie la línea de forma natural, de forma artificial, lo único que puedes hacer son pequeñas variaciones o pequeñas anulaciones, desvíos, para evitar, mitigar, digamos, volvemos a lo mismo, mitigar un poquito el daño que se pueda estar produciendo. Pero ya digo que es muy difícil. Y mira, por ejemplo, cómo están avanzando, supongo que ya lo has podido leer, lo que son las medidas BOVIS, por ejemplo, ¿Eh? que son las medidas a niveles telúricos, digamos, de energía, que una persona, por ejemplo, es cuantificable o medible, ¿no? Eh, por ejemplo, en el cuerpo nuestro, por ejemplo, vamos a poner el ser humano. Además, también son válidos, pero nosotros, por ejemplo, el cuerpo físico tiene, bueno, dicen que 0 a 10.000 unidades Bohr. No es, bueno, no es exactamente así, porque si tuviéramos 0 estamos muertos, Sí. ¿vale? Ciertas radiaciones y demás nos van quitando esas unidades, ¿vale? Pero se tiene contando de 0 a 10.000 porque había que contar un baremo para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el cuerpo etérico, que es gracioso porque ya hemos dicho en el programa que gracias a la ciencia hoy en día, ahora los grandes científicos se vanaglorian en decir que, claro, el campo magnético natural del ser humano, ahora lo llaman campo magnético natural, que no deja de ser el cuerpo etérico o el aura que hemos tenido toda la vida.
ahora resulta que el esoterismo no está tan equivocado. Pero bueno, el cuerpo etérico pues tiene unas 11 o 13 mil unidades. O sea, ¿vale? O sea, el cuerpo físico de 0 a 10.000, el etérico de 11 a 13.000, y el nivel, o sea, espiritual se cuenta de que mide entre de 13 a 18.000 unidades Bohr. Pero, claro, volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos afecta a distintos niveles? Pues mira, la distinta afectación que puede tener, por ejemplo, en una casa una onda telúrica mal habilitada, digamos, o ubicada, una chimenea, por ejemplo, o algún tipo, por ejemplo, de nudo estrella que se puedan producir, pues claro, el problema es que va restando a nuestra salud, a nuestras unidades, ¿vale? Entonces, se sabe que ciertos virus, por ejemplo, no, perdón, bacterias, los virus no se consideran vida, pero las bacterias, por ejemplo, se ha descubierto que hay distintas bacterias y que se podrían incluso clasificar por las unidades Bovis que tienen cada una. O sea, es como una vibración, ¿no? Que como que si eh, una, una bacteria de este tipo no puede ser del otro, ¿no? ¿Vale? Entonces, el problema es que también se están midiendo, por ejemplo, las características de las células cancerígenas. Las células cancerígenas están trabajando sobre 4.000 unidades Bovis. Claro, ¿por qué? ¿De dónde salen estas 4.000 unidades, no? Claro, está dentro de lo que es el rango de 0 a 10.000 unidades Bovis que tiene el cuerpo físico, ¿vale? Claro, el problema es que esas 4.000 unidades nos están indicando de que esa persona, pues, está, o sea, ya no tiene las 100.000 unidades. Está, por ejemplo, en 6.000, 5.000, que ya empieza a ser peligroso. Entonces, pues, estas personas, pues, cuando se hacen mediciones de este tipo, habitualmente dicen, uy, primeramente vamos a solucionar el tema de la habitación o donde usted descansa, lo que sea, porque esto es muy grave. Y segundo, tiene usted que ir al médico. Usted tiene unas unidades que no son, o sea, cuantificables de forma correcta, ¿no? Una cosa que no suelen explicar es cómo se miden las unidades Bovis. A lo mejor hasta ahora se está funcionando con la varilla, ¿vale? Y es tan sencillo como tener un baremo con el termómetro, como un termómetro con sus medidas y tal, entonces empezar a decirlo. 10.000, 9.000, 8.000, o sea, hasta que, por ejemplo, hay un cruce de este tipo de las varillas, ¿no? Claro, la gente puede pensar, bueno, claro, lo que diga este con las varillas la puede estar manipulando. Hay que contar que hoy en día existen muy buenas escuelas de radiestesistas, de radiestesia, en las cuales, por ejemplo, cuando se hacen ejercicios o cuando se hacen exámenes, ya cuando estamos hablando ya de exámenes, eh, no se coge el baremo de una persona, siempre se cogen baremos de grupos de 5 a 10 personas que puedan estar haciendo el mismo ejercicio y a la misma persona. Pero para que no haya implicaciones o que no haya problemas a la hora del examen, las personas que están realizando el examen, digamos, con las varillas, están solas o con el profesor en todo caso, con el examinador. Pero no se permite que haya nadie de los que van a hacer la prueba o que ya hayan realizado la prueba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego se coge el baremo en el examen, los examinadores, por ejemplo, y hacen una analítica para ver los resultados. Porque, por ejemplo, pues una persona, por mucha intención que le ponga, es un negado a la hora de ser un radiestesista, que no pasa nada. Eso no sé. O sea, se tiene más desarrollado, se tiene menos desarrollado, pero es lo que ocurre. Pero de esta manera, por ejemplo, pues se descubre que este tipo de personas, por ejemplo, que están más adaptadas, pues pueden, o sea, tener un examen prácticamente idéntico, y si no idéntico. Yo he estado, por ejemplo, en unas prácticas de aquí en Zaragoza,
en Aragón, quiero decir, y en unas prácticas de campo, ¿vale? Con un número X de radiestesistas. Y entonces, pues ellos tienen un número, los examinadores, digamos, tienen un lugar, y entonces vamos los que, bueno, están los que van a hacer el examen y luego estamos los observadores o compañeros de los examinadores. Y entonces van pasando un número X de personas y se van haciendo las pruebas, ¿no? Mientras que habitualmente la gente pensará que es como lo del examen del conducir, que te quedas ahí esperando a que te toque a ti, no. Habitualmente hay 4 o 5 examinadores y entonces, ¿qué ocurre? Que mientras un grupo está o una persona está haciendo el examen en una sección, el otro lo han llevado a otro sitio, pero que luego van a tener todos que visitar lo mismo. O sea, simplemente que las ruedas empiezan de distintos lugares. Y se descubre bueno, pues la mayoría de las veces, o sea, el examen va bien porque el curso ha ido bien y se está estadísticamente demostrado que los resultados son coherentes. Y a ver, a nivel de radiestesistas, por ejemplo, en Estados Unidos, precisamente, creo recordar que es no, el profesor de Massachusetts, no, es en la Universidad de Michigan. Desde hace aproximadamente unos 30 años tienen un departamento de arqueología, ¿no? De estudios arqueológicos, de historia, y utilizan, y con mucho éxito, radiestesistas. Pero ellas hacen una eliminación de radiestesistas brutal, ¿eh? Y unas pruebas que son bastante duras y entre las cuales, por ejemplo, la prohibición, o sea, está terminantemente prohibido que tengan relación entre sí los radiestesistas. Ni hombre-mujer, ni hombre-hombre, ni mujer-mujer. O sea, que no tengan relación. No quieren que hablen entre ellos. Lo que sí que es cierto, Juan Carlos, que antiguamente en antaño lo que eran los zaorís se usaban para buscar agua. Para buscar agua y pozos en el campo. Eran incluso gente que no tenía conocimientos de energía telúrica, usaban palos de olivo antiguamente, sí, para buscar dónde había el filtro de agua para regar el huerto o regar lo que tenían allí. Sí. Pero hoy en día se ha demostrado que no solamente sirven para el agua, esas técnicas, sino que también a nivel paranormal, a nivel de parapsicología y a nivel también arqueológico, sirven sí, para determinar antiguos yacimientos, por ejemplo, en yacimientos antiguos romanos enterrados bajo tierra. Se han utilizado radiestesistas para encontrar aquellos ciertos muros o aquellas ciertas vías. También se han utilizado para saber dónde hay túneles subterráneos para una investigación o para incluso una obra, o incluso a nivel paranormal para saber cómo puede influir en una investigación parapsicológica el tema de las energías telúricas. O sea, el avance que ha hecho el zahorí desde ser el humilde persona de campo con ramas de olivo para ver el agua, o incluso encontrar hasta petróleo, se ha llevado al extremo ya de la parapsicología y ha sido muy útil en este campo. Y esto hay que decirlo. Y otro causa que hay de las líneas, tanto Curry como Harman, de todas las líneas telúricas que hay debajo de nuestro subsuelo, la prueba la tenemos en los animales. Cuando hay una energía positiva que nos está afectando el cuerpo, lo que son los gatos, es donde se posan los gatos. En cambio, cuando hay una energía positiva, los perros no se posan allí, se posan en la negativa. Hay que tener muy en cuenta también esto, ¿eh? Que gatos y perros también nos marcan si es una línea positiva o es una línea negativa, ¿eh? Hay que tener mucho, o sea, explicarlo muy bien, vamos. Pues la verdad es que sí. A ver, aquí, perdón. Es que tenía que poner esto ahora. Un segundito. No, es que me quedo sin batería. Vale. Bueno, el caso es que sí que es verdad que mirarlo, por ejemplo, perros y gatos son medidores naturales de lo que son los campos telúricos. Pero es gracioso ver, por ejemplo, el gato, a diferencia del perro, el gato va genial porque absorbe y vive de lo que es los iones positivos, o sea, lo que la energía en realidad positiva, son los malos, ¿vale?
Y ellos, o sea, duermen, les gusta dormir en la zona, ¿por qué? Porque descarga las pilas. Es uno, o sea, los felinos, o sea, en el campo de, digamos, de las energías telúricas o de las energías electromagnéticas de baja frecuencia, todo lo que son los felinos, o sea, no solamente digo, gatos, o sea, es que leones, todo No, lo que he dicho gato y perro porque felinos, es normalmente lo que tenemos en casa, claro. La gente no tiene un león claro, en su sí. casa, Pero claro. no, claro, un león no aquí solo me faltaba ya un león. No, pero quiero decir que las características de este animal van genial porque de forma natural te limpian, digamos, el punto más negativo que puedas encontrar o tener en la casa. Por eso dicen, por ejemplo, que si el ronroneo, que si el gato da tranquilidad. Bueno, es que el gato La tranquilidad, sí. da tranquilidad. El perro, en cambio, el perro es como nosotros, o sea, intenta, o sea, de forma natural rehuye de esos iones positivos. ¿Por qué? Porque para él ya también le produce daño. Entonces intenta rehuir. Yo, por ejemplo, bueno, mira, yo debo tener una cama que está muy bien acondicionada, o sea, muy bien orientada, porque hay momentos en que, por ejemplo, yo tengo tres perros y un gato. El único animal que no duerme conmigo es el gato, pero no me dejan moverme los perros. Pero yo digo, pues mira, debe estar muy equilibrada. En cambio, por ejemplo, el gato tiene 2 o 3 puntos en la casa, que son los habituales, y los tengo ya más que marcados, ¿no? Como puntos a tener en cuenta a la hora de tener cuidado con Eso, las técnicas. eso es cierto, mira, y a nivel personal te lo voy a decir, yo tengo 2 gatos y una perrita, y yo en el sofá, por ejemplo, en la zona esta del sofá, la zona de aquí, cuando yo me tumbo con la cabeza en este lado, me levanto con un dolor de cervicales terrible. Y es donde siempre, siempre, siempre duerme el gato. El perro nunca ha dormido allí. Y en cambio, en el otro lado, que yo me tumbo y estoy a gusto, que no me duele nada, ahí no duerme el perro. Y siempre duerme en el mismo sitio. Y casualmente hay este daño físico a mi persona, porque me levanto mal cuando duermo en este lado del sofá. Y el perro y el gato me están indicando dónde me tengo que poner. Es curioso, ¿eh? Sí, pero a ver, si tú sabes el problema y sigues repitiendo y te siguen dando los dolores de cabeza y cervicales, es que eres un poco masoquista. Yo ahí, Sí, por sí, no, ejemplo, no, ese es sí, otro sí, tema, claro, ahí ya no entro, evidentemente. pero quiero decir que es interesante, ¿no? O sea, de forma natural, dices, aquí tiene que haber algo cuando, eh, como suele decir, cuando te acuestas bien y te levantas hecho un trapo. Sí, sí, Aquí claro. ha pasado algo o aquí hay algo, ¿vale? Cuando o sea, te arrastras desde el día, desde el principio del día y da la sensación de que a mediodía o por la tarde es cuando estás mejor. Te acuestas más o menos bien y vuelves a levantarte mal. Claro, aquí hay una línea que se está saltando a la torera. O sea, hay algo que no está funcionando bien, algo no está equilibrado. Porque habitualmente, como ser humano normal, el ser humano se cansa. O sea, Claro. duerme para recuperar baterías y durante el día las va agotando. Eso sería lo más habitual. Cuando ocurre todo lo contrario, o tenemos, digamos, unos biorritmos, por ejemplo, también. Mira, ves, por ejemplo, los biorritmos. No hemos hablado hoy, pero los biorritmos, por ejemplo, vienen muy asociados también precisamente a las capacidades de equilibrio de las líneas telúricas, digamos, o campos magnéticos de muy baja intensidad o frecuencia que podamos tener a nuestro alrededor. Porque nuestro biorritmo en parte también va asociado también al campo lunar, por ejemplo, ¿vale? Sí, O sí, sea, sí, sí. tiene un ciclo, es un ciclo de subida y bajada. Pero claro, si se ve encima afectado por una línea X en los lugares donde trabajamos, o donde dormimos, donde descansamos, pues, ¿qué ocurre? Que el biorritmo se ve transformado y entonces, pues claro, es como, por ejemplo, puedes decir, mira, tengo un teléfono o tengo una batería, pero siempre la cargo, le hago mitad de carga. Siempre vas a ir con mitad de carga. Y Ujú. llegará un momento en que tu organismo va a estar siempre muy tirado. ¿Por qué? Porque no es capaz, aunque esté descansando de vacaciones, no es capaz de superar esa media carga, porque ya ha sido reprogramado
negativamente, pero ha sido reprogramado. Claro que ocurre que muchas veces pensamos en las vacaciones, los sitios y tal, y vemos que no, no disfrutas las vacaciones. Ah, pero si es lo que yo quería, pero resulta que estás en el lugar y por lo que sea, o cada 2 por 3 estás de vacaciones y tienes más dolor de cabeza, ahora, o malestar del estomacal, o dices, madre mía, pues qué clase de vacaciones es esta. Eso es el resultado explosivo de una acumulación de situaciones energéticas mal enfocadas. Eso es lo que nos suele pasar. Por eso digo que muchas veces nos reímos, muchas veces no. O sea, yo mismo me río cuando con mi mujer y dice, ¡ay, Penchu, Penchu! ¿No? Y yo digo, ¡ay, con el Penchu! ¡Ay, qué bonita palabra, Penchu! ¿No? Pero en realidad es muy serio, o sea, en realidad es muy necesario. Llámese equilibrado de la casa o llámese como que se quiera llamar, pero siempre lo hemos tenido. Ya te has quedado colgado, Juan Todo Carlos. este de... Te has quedado Sí, colgado. Es verdad que el Feng Shui es una cosa utilizada. Acá ahora tiene este nombre raro que parece medio chino, pero sí, es un nombre que ya los antiguos personas que estaban en las cuevas, en el Paleolítico, se usaba el tema de habilitar la cueva según las funciones, se tenían en cuenta mucho las energías. Una muestra hay, las grandes pinturas que hay en grandes cuevas, en el cual se ven estas figuras controlando el ambiente de la cueva o donde iban a cazar, ¿no? Incluso, o sea, no sí, es una cosa moderna, es una cosa de miles de años que hemos ido evolucionando y hemos ido llevando a nuestro terreno, ¿no? Pero sí que es cierto que no es lo mismo una casa que ponga las cosas de cualquier manera, que tengas un cierto orden y equilibrio a la hora de ponerlo, donde ponemos un espejo, que los espejos no son recomendables tenerlos solamente en el baño, donde tenemos la puerta de entrada de la casa, donde tenemos puestos los pies, donde dormimos la cabeza, si tenemos una línea de agua que nos cruza la habitación o nos cruza la habitación, todo eso nos afecta físicamente, no solamente a nuestro cuerpo, sino también al estado del sueño, ¿eh? Nos sí. puede perturbar el sueño. Hay que tener muy en cuenta todo esto, Juan Carlos. Mira, hay un elemento y prácticamente no tiene que ver con las telúricas, pero que va muy asociado al costumbrismo antiguo y al bienestar que se tenía antiguamente. Eh, en la antigüedad, debajo de, o sea, la gente vivía a partir de la primera planta. En la planta, sí. Y la planta baja era donde tenías el ganado, o sea, los El burro, animales, tenías el burro, sí, los arreos. vacas, ovejas, o sea, lo que fuera, y lo tenías en la planta baja. Y era por varias razones. Y que además dices, es muy sencillo, ¿crees, verdad? Eh, Primeramente que te calentaban el lugar, porque es una acumulación de animales que calientan el espacio, el heno, la paja, digamos, y segundo, y a nivel energético, muchos de ellos, pues en realidad, pues sabían perfectamente si estaba equilibrado o no estaba equilibrado el terreno. Ellos vigilaban y decían, a ver, ¿por qué todo, por ejemplo, las ovejas o las cabras, Se van por porque un lado. resulta que se arrinconan allí y no están aquí en este lado de aquí? Y les Ajá. tengo habilitado el sitio de la misma manera. Entonces ellos sabían perfectamente que había algo con las moscas detrás de la oreja y llamaban al zahorí del pueblo o al de la región. Y si no, por ejemplo, pues el zahorí a lo mejor por trabajo, porque en aquel entonces trabajaba muchísimo, y decía, haz una prueba de esto. Ellos hacían algún tipo de prueba en casa y decían, pues vaya, ¿no? Y entonces, pues ellos vivían a partir del primero por muchísimas razones de bienestar. Y se sabe perfectamente que estas casas, y que todavía hay muchas, bueno, reos en Asturias, aquí incluso yo, por ejemplo, he podido visitar una casa aquí en Vilafranca, en plena Vilafranca de Penedés, y encontrarme con que la orientación y la situación de una casa que tiene planta baja y 2 plantas, la planta baja aún conserva la sección de donde estaba, o sea, todo lo que era el ganado, y una sección donde guardaban el carromato. Ajá. Es muy interesante porque resulta que tiene un espacio suficiente como para hoy en día
aunque la casa está restaurada y tal, pero hoy en día podría guardar el coche. No se guarda el coche dentro. Por razones X, no quieren guardar el coche dentro. Quieren conservar lo que es a ver, dicen que es que de forma natural el coche, que por los materiales con el que está hecho, con el tiempo la casa coge olores. Bueno, sea por lo que sea, pero mantienen la casa como antaño. O sea, incluso, aunque está restaurado y tal, pero incluso tienen una especie de valla, o sea, como una barandilla, donde estaban antiguamente todo lo que era la sección de los animales. Sección de animales en planta, o sea, dentro de la planta baja, pues semisótano y planta baja. Y ella, y bien conservado y tal, y dices, ay, y en esa casa, por ejemplo, ese tipo de casa, pues te encuentras, haces pruebas, porque en este caso, por ejemplo, fuimos a hacer unas pruebas, que nos lo pidieron, a ver cómo está la casa y tal. Encontramos que la casa, pues, estaba perfectamente equilibrada. La casa del siglo XIX, o sea, construida en el año 1800, en punto, o sea, 1800. Esa casa, pues, ha sufrido dos reformas, digamos, importantes, pero dos reformas conservando toda la estructura antigua, ¿eh? Las habitaciones y tal, lo único que se ha hecho es modernización del cableado eléctrico, cuarto de Pero baño nuevo, lo cocina y tal. más, vamos. Pero la estructura es idéntica. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que esa casa en su momento se construyó en un sitio que está equilibrado. Es interesante porque además de estar justo al lado de lo que era el antiguo cementerio, ahora es una calle, es una plaza. Pero en Vilafranca, pues hay una plaza, una placita, que es, la poca gente lo sabe, pero esa placita en realidad, hasta el 1900 era el antiguo, uno de los antiguos Cementerio, cementerios. sí. Bueno, pues toda esa zona está súper, como decías antes, incluso la orientación, cómo se orientaba, estaba tan bien orientado que al día de hoy sigue estando perfectamente equilibrado de energía. Y entonces, pues mira, pues tuvimos la enorme suerte de decirle que, mira, pues estaba equilibrada y que no había ningún problema a nivel energético, que podían dormir perfectamente. Eh, no es que sufrían daños, o sea, no tenían problemas, pero lo querían como algo anecdótico, que se les hiciera un trabajito para ver el estudio, ¿no?, de la zona. Pues es eso, o sea, una casa equilibrada, pero es lo que menos. Pues si hoy en día te encuentras con lo que son las nuevas edificaciones, el nuevo sistema de edificación, pues ¿qué ocurre? Que primeramente hay hormigón, mallazo de hormigón. Ujú. Estamos hablando de estructuras metálicas, férricas, que en cierta manera trabajan también para desequilibrar lo que es la línea original de la línea, o sea, de líneas telúricas originales. Al fin y al cabo, yo suelo decir, o sea, yo incluso he vivido, he crecido en un edificio que era nuevo a estrenar y nació enfermo, o sea, al día de hoy sigue estando, ese edificio sigue estando, pero está declarado por el ayuntamiento como, ojo, que hay secciones de ese edificio que son zonas enfermas. Es curioso esto que has dicho del hormigón, porque sí es verdad que donde hay más hierro clavado en el suelo es donde las energías telúricas normalmente son más fuertes y se encuentran mucho más. En cambio, las antiguas casas de madera que tenían las vigas de madera tienen poca influencia en lo que son las líneas telúricas, pero en cambio sí que son más absorbentes en energía residual. Sí. Es la gran diferencia, ¿eh? No es lo mismo la energía telúrica que la energía residual, ¿eh? Para que la gente se entienda. Pero es verdad que las casas de hierro, las nuevas construcciones, no tienen tanta absorción de energía residual. O sea, para que nos entendamos, no hay tanta psicofonía, no hay tanto ruido, no hay tanta actividad, pero en cambio las casas de madera han dejado de tener esa fuerza telúrica, pero sí que tienen más concentración de actividad paranormal en el sentido de la energía residual.
Y eso tiene su explicación, evidentemente, es simple metafísica. A ver, no, ya ni siquiera metafísica, o sea, es totalmente física, ¿no? Es física elemental. Los elementos, por ejemplo, naturales con los que está construida una casa de piedra original, con sus vigas de madera, elementos orgánicos, ¿vale? Que bueno, aunque digan elementos perecederos, me parece perfecto que sea perecedero. En perecedero también hay edificios que llevan en pie cerca de 2000 años con sus estructuras de madera y ahí están, y son perecederos. Pero bueno, eso son políticas arquitectónicas y de ayuntamientos y demás. Pero sí que es verdad que son elementos que son elementos que absorben más fácilmente los fenómenos, por ejemplo, psicofónicos, o sea, ecos del pasado, o por ejemplo, la capacidad de absorber ciertos o llamar a ciertas, lo que llaman soportales, portales y tal, a niveles energéticos o a niveles espirituales, entre comillas, ¿no? O sea, a nivel, o sea, ahí no como para psicólogo no deberías decir tanto espiritual, pero a ver, también soy esoterista, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pero ocurre eso. En cambio, claro, en cierta manera un edificio de construcción moderna, de hormigón y mallazos de hormigón y estructura, pues en cierta manera es como tener una campana de Faraday. Juan Carlos, Sí, tenemos que dejarlo aquí. Hemos empezado con el tema de la línea Harman y Curry y todo lo que son los zahoríes y hemos acabado hablando de energías residuales y bueno, telúricas. Un debate interesante. Nos falta programa para hablar de este tema. Yo pensaba seguiremos. que nos faltaría tiempo. Lo que nos falta es tiempo para poder explicarlo todo. Y lo dejamos aquí la semana que viene más. Y a todos ustedes, como siempre, aquí en Radio Espí, en el 107.2 de la FM, en Energías y Misterio, les esperamos un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Hasta la semana que viene.